Hola, buenas tardes. Este video lo he titulado Quedando bien con Dios y con el diablo. ¿Estrategia judicial o política? La ingenuidad judicial no existe y la maniobra estratégica de la oscuridad queda al descubierto. Esta introducción tiene que ver con todo lo que está sucediendo alrededor de la resolución del señor juez federal López de Mar del Plata en una medida cautelar por el tema de las chófilas en los menores de edad en Argentina. Hace un rato, hoy es 3 de diciembre del 2022, que me llegó la información que el recurso de aclaratoria presentada por los abogados del tema que nos ocupa fue rechazada por el juez. Y además de eso, que los demandados apelaron la medida cautelar donde su señoría ordenaba la suspensión de la promoción y lo recusaron al juez por haber adelantado opinión. Yo no juego al ajedrez, pero me sale instintivamente el darme cuenta de las movidas que hace la oscuridad. O sea, por alguna razón que desconozco, puedo percibir las estrategias que hay detrás de las palabras y de las acciones. No creo en la ingenuidad judicial y por consiguiente no creo en la ingenuidad de este juez. Sabía perfectamente que dado que su dictamen era sobre una medida cautelar, dictamen que aún no estaba firme y que, además, aún no había resolución de fondo en relación al amparo presentado por dos colegas por los enchofilados en los niños de menores de edad. Entonces no debía exponer sus pensamientos por los medios periodísticos como hizo, hablando a diestra y siniestra, y menos aún colgar información sobre su fallo en su cuenta personal de Twitter, cuya foto tengo como prueba, información además que la escribió erróneamente. ¿Habrá sido hecho a propósito? ¿No se habrá dado cuenta que lo que escribía en Twitter era diferente que lo que había dictado como juez en el amparo, en la medida cautelar? Bueno, en realidad esto le sirvió en bandeja de plata y oro, la excusa justa a los oscuros para que lo recusaran por haber adelantado opinión. Esta prohibición, la de adelantar opinión por medios de información, se aprende en la Facultad de Derecho de todas las universidades del mundo. No hace falta ser juez para saberlo. Si hizo lo que hizo por ingenuo, cosa que no creo, deberían despedirlo ya mismo del Poder Judicial por haber violado su juramento como hombre de la ley. Lo que sí es cierto es que se hizo famoso, ya que desde Italia me escribieron que estaban hablando de él y de su fallo con los títulos engañosos. Y lo mismo en España. Lo más loco de todo es que en un tuit de su cuenta personal dicen así: dicen que los políticos son mentirosos, pero con las chófilas tienen razón. Lo vuelvo a repetir, es lo que dice él en su tuit. Dicen que los políticos son mentirosos, pero con las chófilas tienen razón. Lo escribió el 2 de diciembre a las 4:35 p.m. Y si ha brindado información contradictoria, como evidentemente lo ha hecho sin el menor rubor, debe ser sometido a un juicio político y a una pericia psiquiátrica para ver si se encuentra en sus cabales. O sea, está respondiendo al cabal. Tareas para el hogar.
¿Sabes lo que es el cabal? Veamos. El título de este video quedó bien o quedó en evidencia frente a los amparistas y a todas las personas que esperaban ansiosas un fallo clarificador en relación a las enchofiladas al dictar una medida cautelar que cuanto menos podíamos tildar de confusa. Un intríngulis chingulis imposible de digerir desde la órbita legal. Pero además, todo se fue dando para que la bandeja de plata y oro con que se le brindó argumentos a la oscuridad lleve todos los condimentos necesarios para que ésta siga con su macabro plan de enchofilados. Leí atentamente el recurso de aclaratoria interpuesto por los colegas y ese recurso fue rechazado por su señoría. Es evidente que... Te decía, se me cortó el video, no sé qué le está pasando al celular, perdón. Es evidente que la pasión puesta por los colegas excedió con creces lo que es un recurso de aclaratoria y más parece lo que en derecho se llama un recurso de reposición, el que debería haber ido junto con uno de apelación subsidiaria. Medidas estas que son las que habilitan o hubieran habilitado a los amparistas por vía recursiva llegar a la Cámara y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para las doñas Rosas comento que una aclaratoria solo corresponde sobre una parte oscura del fallo y en el caso que nos ocupa tendría que haberse centrado el argumento sobre la frase confusa de este dictamen cuando dice: se suspende la promoción de la campaña / plan de enchofilada. Debería haberse centrado, en esa frase sobre si la barra indicaba tal o cual cosa, ya que adolecía de claridad. No es lo que se dijo en el escrito de aclaratoria y que se expresaron muchas cuestiones en relación a la cuestión de fondo, perdón por lo de cuestión dos veces. Son muchas cuestiones en relación a los fundamentos de la sentencia y que el juez dijera cómo se iba a implementar la medida, etcétera, etcétera. Hay un principio en física que es el de la teoría de la conversión de los rulos de Lorentz. Y dice: a un pequeño error al comienzo, un gran error al final. Tareas para el hogar. Analiza la frase de Lorentz y fíjate cómo la aplicarías hasta acá de acuerdo a lo sucedido. Y otra vez brilla la bandeja de oro y plata con argumentos para el que el juez y los oscuros se hicieran una panzada. La diferencia es que presiento que los letrados actuaron de buena fe y hartos de situaciones de la manipulación sobre la gente común. Y tengo mis serias dudas sobre el juez, que haya actuado de buena fe o que esté en sus cabales. La trampa mortal de la oscuridad es que mientras sostienen que la enchofilada no es obligatoria y por consiguiente quieren llevar la responsabilidad de tales cuestiones a los padres de los menores, la trampa está en que, por ejemplo, para pedir al gobierno el plan de asignación familiar, piden el carnet completo. No es el carnet de fútbol, Aprendí de un médico cardiólogo y escritor brasileño que se llama Lai Ribeiro una frase que dice: si haces más de lo mismo, vas a obtener más de lo mismo. Y este es el caso.
Abogados valientes con clientes valientes, apoyados por profesionales de diferentes ramas del saber, han intentado una y otra vez desde marzo del 2020 acudir a la injusticia para revertir situaciones políticas y sociales que afectan a sus personas. Nacían esperanzas cuando se ingresaban los expedientes, las que luego rápidamente morían frente a fallos injustos de primera o segunda instancia en cualquiera de los fueros a los que puede recurrir un ciudadano común. Es evidente que hay un muro imposible de traspasar hasta ahora. Y ese muro, para mí, son los hilos invisibles que se unen por arriba y por abajo al Poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas y escasas excepciones, y lo invisible que los une con los políticos y sus representantes. Creo que desde ya queda clarísimo que las acciones judiciales no son el camino para lograr revertir la situación sanitaria en este país. Y tan así es que me enviaron información de un municipio de la provincia de Buenos Aires que ha otorgado premios en dinero, una suma interesante, a las salitas infantiles que han logrado enchofilar a la mayor cantidad de niños. Te llama la atención un comentario al margen. Un tal Pachelo ha sido liberado de la responsabilidad del crimen de María Marta García Belsunce. ¿Influencias quizás? ¿Alguna relación con el fiscal Molino Pico, que ha sido tan cuestionado por su accionar, digamos, imprudente? La mujer asesinada era presidenta de Missing Children. Por casualidad, ¿habría estado investigando desapariciones de niños relacionadas con la pedofilia, este temita que anda por ahora saliendo a la luz? Miremos debajo del agua. El iceberg es muy profundo. Todo es un carnaval carioca, porque parecería ser que lo único que importa es el Mundial de Qatar, que es sumamente vital para la evolución social, económica, política y legal del pueblo argentino. Entonces, volviendo al tema de este video, ¿a quién se está sirviendo desde el Poder Judicial de Mar del Plata? ¿A Dios o al diablo? Los supuestos representantes del pueblo argentino están tan ocupados en las peleas de chacales que tienen dentro del Congreso por la repartija de las migajas de lo poco que ya queda en Argentina, que ni prestan atención a las chófilas, a los enchofilados, a los repentinitis y todo lo que está relacionado con este tema. No se escucha ni una voz que se alce, como mínimo, para pedir la investigación de los viales, aunque generan grandes obras de teatro de pésimo guión, mientras aparentemente, y solo aparentemente, se pelean a puteadas dentro del recinto. Como si de los maestros espirituales se trata que han quedado mudos durante el 2021 y ahora todos te dan recetas para la salvación de tu alma, tareas para el hogar. ¿Todo lo que te he narrado es una estrategia judicial o política? ¿A quién le sirve? Espero que doña Rosa pueda entender todo esto que es tan inentendible. Como siempre, estoy abocada a buscar la verdad objetiva de los hechos. Investiga y sal del sillón confortable en el que te has instalado. Interín, siguen enchofilando a diestra y siniestra, donde esa enchofilada genera muchos dividendos.
mucho dinero en juego, muchas relaciones espurias en juego, muchas prebendas. Bueno, espero que te haya servido esto. No me creas nada, investiga. Como siempre digo, investiga. Esta es mi experiencia como abogada de leyes, tema en el que he trabajado por un espacio casi cercano a los 40 años. Desde ya, gracias por mirar el video. Un abrazo y nos vemos en la próxima.